Bienvenidos a otro video. Comenzamos con la información y es que el diputado Raúl Castillo en una entrevista se refirió a un comentario que hizo la señora Bessy Ríos en el que dice que el candidato a la presidencia por el partido Arena no debería de decir que va a quitar el régimen de excepción, ya que como sabemos este señor ha vivido fuera del país durante muchos años y desconoce la realidad que tuvieron que pasar muchos salvadoreños por causa de las pandillas. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Castillo. Pero los países que antes, y yo siempre invito, miren, dejen de creer en esos medios, que son medios privados que los maneja, como dice el dicho, músico pagado, ¿verdad? O sea, al buen ton, ¿cómo es el dicho? Se va, a buen son baila el mono. Creo que por ahí va la cosa. El asunto es que los medios internacionales, los medios nacionales, privados, lo que han tenido históricamente es quién les paga para decir qué cosa y tratar de engañar a la gente. Hay que decirlo, en mucho tiempo se engañó a la gente. Ahora bien, cuando el presidente Bukele llega y le dice al mundo, aquí está, no le llega a preguntar ni a pedir opinión. Esto es lo que en mi país se ha hecho. Esa es una rendición de cuentas. A nosotros aquí nos rinde cuentas y ha llegado también a la Asamblea Legislativa, como también hubo un discurso en el 15 de septiembre, donde no fue un discurso, bueno, hubo también los formalismos del caso, saludos protocolarios. ¿Te has fijado que Nayib Bukele va siempre al punto? No son discursos tediosos, largos, sino que siempre dice, y siempre hay un anuncio. Esta vez se anunció, ya vamos a hablar, ¿cómo se llama? La fase número 6 del Plan Control Territorial, que tiene que ver con la la integración de una sociedad que fue desintegrada por las dos guerras. Las dos guerras inventadas, ¿verdad? La guerra ideologizada que no sirvió de nada y la que menos sirvió, la de las maras, también teniendo como protagonistas al FMLN y Arena y a esos nefastos pseudo políticos, porque no hay que mezclar, esos no fueron políticos, esos fueron bandoleros, mafiosos que se enquistaron el poder engañando a gente, utilizando también a los medios para eso, ¿verdad? Porque eso es lo que hicieron. Nayib Bukele, si me permitís también te hago otros de los comentarios, de las frases que él dijo. Hizo mención sobre el conflicto armado en El Salvador que dejó más de 85,000 muertos. Se le recuerda al mundo porque quizás lo han olvidado, ¿verdad? Me llama la atención que que la Comunidad Europea, y no sé si lo tenemos para más adelante ese tema, por medio de un representante, vuelve a pedir esta semana al Salvador que el gobierno salvadoreño que quite el régimen de excepción. Ahí es donde tú decís, o esta gente no está haciendo su trabajo realmente de venir a informarse, se está informando en los pasillos, en los bares allá en Berlín, en Washington, donde sea, o algún interés tienen, sinceramente, de que El Salvador vuelva a estar como estaba antes. Mira que eso está fácil. Fíjate que me gustó una intervención. Vos sabés que hay una analista que la llevan a programas que no es muy favorable al gobierno ni a nosotros. En su momento nos ha criticado, pero de repente ha dicho cosas bastante ciertas, que es la señora Bessy Ríos. Esta señora decía en una entrevista algo interesante, porque justamente esa idea que vos acabas de mencionar la mencionó el candidato de Arena, el señor Joel, al que abuchearon hace poco también en un evento. Entonces él dice que hay que quitar el régimen. Y decía algo interesante esta señora. Decía, Joel ni que opine. Él no ha vivido el problema de las pandillas en El Salvador. Es alguien que ha estado afuera, no conoce el problema, no conoce cuál es el sufrimiento del pueblo con respecto a esto, y esto es aplicable a cualquier entidad internacional que quiera venir a decir en El Salvador no es correcto lo que están haciendo. Primero, ya no va a pasar, pero si hubiesen venido a vivir acá a El Salvador, si hubiesen venido aquí a las noches de amargura que pasaba el pueblo, las madres cuando eran acosadas sus hijas, que las tenían que sacar en las noches de sus cantones, de sus comunidades, para otras ciudades y después darles puertas para Estados Unidos porque era la única forma de salvarlas, y la que se quedaba en su la secuestraban o no la volvían a ver. Y son realidades. Aquí los pandilleros eran salvajes, mataban pero con lujo de barbarie, te hacían pedazos el cadáver.
Se disfrutaban picando a la gente con machetes. Esa es la calidad de vida que nos ofrecieron los anteriores gobiernos y que permitieron que las pandillas gobernaran a El Salvador. Entonces, cuando alguien de la comunidad internacional viene y te quiere agarrar la mano, como según ellos, para corregir la plana, están sumamente equivocados. Yo creo que si algo nos ha costado en este país es la paz que estamos viviendo ahora, y no fue una paz. Y el diputado Raúl Castillo no dejó pasar la oportunidad sin antes enviar un mensaje contundente a los organismos internacionales, ya que estos piden que se quite el régimen de excepción sin saber la realidad que han vivido los salvadoreños. Estos hablan desde un escritorio y no saben, no tienen la más mínima idea de cuánto daño le causaron estos criminales al pueblo salvadoreño. Y no fue una paz firmada falsamente entre dos grupos políticos donde se repartieron millones de dólares y se repartieron poder y se repartieron las payasadas que terminó haciendo Arena y el FMLN. Es una paz que se ha conquistado sacando ese cáncer, sacando a los malos de la calle y poniéndolos o resguardándolos en las cárceles. Eso es lo que hemos logrado. ¿Qué ha permitido esto, Carlos? El régimen de excepción, por supuesto. Fíjate que justamente respecto a eso, Bukele también allá, el presidente recordó que El Salvador ha recibido múltiples condenas. Correcto. Por parte de esa comunidad internacional, pese a que en el pasado nunca se pronunciaron. Ahí te das cuenta de que realmente yo le llamo mafia a eso. O sea, ¿cómo no te vas a pronunciar cuando estaban los mareros haciendo todo lo que tú has relatado? Te voy a decir, no es que no se hayan pronunciado. Incursión de la comunidad internacional hubo. Lamentablemente, ¿sabes a qué vinieron? A sentarse en conferencias de prensa con los mareros. ¿No te acordás que el señor secretario de la OEA vino y se sentó con los mareros? El presidente quiso decir, no se preocuparon de la gente buena. Es que no se pronunciaron a... Gracias por ver y será hasta un próximo video con más información de la política salvadoreña.